Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Imágenes de Trabajo. Comenzando el año, claro que sí, le mandamos un saludo grande a nuestra conductora que está en sus merecidas vacaciones y también está cumpliendo años. Así que beso grande de parte de todo el equipo de Imagen de Trabajo a Abigail Lasalle. Bueno, primer programa del año con mucha novedad, con mucha actualidad. En instantes estará Pablo Estorino, prosecretario gremial del Consejo Directivo Nacional del SATSAI, Atacapit y todos los puntos que vos como trabajador y trabajadora tenés que saber. Y hablando un poquito de la actualidad nacional y política, se viene una reforma laboral, entre signos de pregunta. Bueno, lo responde todo Ernesto Sasa, abogado laboralista. ¿Y alquilás en la República Argentina? Seguro conoces a alguien. Bueno, Juan Arrizabalaga nos cuenta cómo es alquilar en esta república. Pero no perdamos más tiempo porque lo presentaba él, o por lo menos decía que le íbamos a tener el piso de Imagen de Trabajo, a Pablo Estorino, a quien ya le doy la bienvenida. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en Imagen de Trabajo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo arrancaste el año? Y acá con un año muy difícil, complejo para cualquier trabajador de la República Argentina. Y no me equivoco si digo que nunca los derechos laborales en la Argentina estuvieron tan amenazados desde el retorno a la democracia. Con ese pensamiento, con esa idea que tenés, te tengo que preguntar ¿por qué? Y fundamentalmente las acciones que ha empezado a tomar el nuevo gobierno ha cumplido con muchas de sus promesas, pero tenía, parece ser, otras tantas promesas guardadas y realmente estamos en una situación de jaque en la Argentina. Estamos ante una situación en la cual pone en alerta conquistas y todos los principios de progresividad en relación a la adquisición de derechos en la historia de la Argentina. Estamos, por suerte, por ahora rige la suspensión del capítulo 4 del DNU en relación a las modificaciones a las leyes de contrato de trabajo, en relación a los sindicatos, en relación a todo el mundo laboral, pero gravemente están amenazados seriamente todos nuestros derechos por enunciar uno de los más importantes y más básicos garantizados en la Constitución, como es el derecho a huelga, ¿no? Que es claramente un derecho constituyente de cualquier planteo que hacemos los trabajadores cuando vamos a discutir ante las empresas su rentabilidad, y eso en un marco general, sí, en un marco de una situación normal y habitual, pero en la Argentina estamos hoy con una crisis tremenda, muy difícil, donde la inflación, a través de las medidas que ha tomado este nuevo gobierno de liberalización de la economía, sacándole el tope a todos los productos, a todos los alimentos. El incremento de la canasta básica de alimentos es mortal, el incremento en los servicios es mortal, y está siendo muy difícil hacer que las empresas se sienten a discutir la recomposición salarial, porque, como decimos siempre, no estamos hablando de aumento de salario, estamos hablando de intentar recomponer los ingresos de los trabajadores frente a los desmesurados avances de la inflación. Y el hilo se corta, como siempre, en lo más delgado, que son las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras argentinos, en este caso los trabajadores de televisión, que no estamos pudiendo hacerle entender al sector empresario que tiene que tener la sensibilidad social para abordar la situación con sus trabajadores de forma responsable. Me diste el panorama y podemos abordar diferentes puntos de todos muy interesantes, lamentablemente con saldo negativo para los trabajadores y trabajadoras, y te presentaba como también uno de los puntos importantes a abordar lo de Atacapit. En un rato vamos a hablar para los trabajadores y trabajadoras de ATBC, pero hoy ¿dónde está parada esta situación, esta negociación, que un poco ahí vos me la adelantaste, difícil? Desgraciadamente no hemos podido ponernos de acuerdo. En realidad no hemos podido conseguir ninguna propuesta en relación al punto que teníamos pendiente, que es la cláusula de revisión del acuerdo salarial Atacapit, en el cual teníamos que juntarnos a conversar el 15 de diciembre para ver cómo nos había resultado la inflación de los últimos meses, y que de ese saldo podíamos recomponer. Recordemos que teníamos para el mes de diciembre un pendiente de un 10% de aumento salarial, y la cláusula de revisión
revisión el día 15. Nos ha debido fundamentalmente a que no había autoridades en la Secretaría, hoy Secretaría de Trabajo, antes Ministerio. Ante la ausencia de autoridades designadas, lo que hicimos, tuvimos una reunión privada con Atacapit en el marco de esta cláusula de recomposición que teníamos pendiente el año pasado, y la propuesta por parte de las cámaras fue cero. La propuesta por parte de las cámaras fue cero. Lo repito porque es increíble que en el marco de la creciente inflación que estamos viviendo, el sector empresario nos diga: no vamos a recomponer sus salarios, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, tenemos divergencias en el seno de la Cámara, claro. Nosotros les avisaremos si en algún momento tenemos alguna propuesta para hacerles. Este fue el resultado, en síntesis, de 2 reuniones que tuvimos en forma privada, por el cual, desde el Consejo Directivo Nacional, a través del mandato de nuestro secretario general, Horacio Receigor, le solicitamos al Ministerio de Trabajo con urgencia que medie en esta situación, porque estamos en una situación crítica. Se avisora una inflación para el mes de enero por superior al 30%, lo mismo para el mes de febrero, y nosotros no estamos pudiendo solucionar siquiera el desfasaje inflacionario del mes de diciembre, con lo cual hemos conseguido, ante este pedido por parte del sindicato, a las autoridades de la Secretaría de Trabajo, una audiencia para el día jueves a las 11 de la mañana. En un ratito. O sea, que nos está viendo en unas horas. Exactamente, en algunas horas, para que el Ministerio de Trabajo cumpla su función de mediador en la situación crítica en la cual tanto ATA como CAPIT se niegan a ni siquiera formularnos una propuesta de recomposición de ningún tipo. Hemos hablado en un montón de ocasiones, no sé si con este contexto y este escenario, Pablo, cómo es negociar en este contexto, no solo con las cámaras, sino en el contexto de país. Con tu experiencia, te lo pregunto, y para aquel que me está viendo y dice, bueno, si se sientan a negociar, no, ¿qué es sentarte a negociar en este contexto? Vos dijiste, esto no es igual a otros hechos democráticos. No solamente no es igual, sino tampoco es igual para el momento en el cual entendíamos que teníamos alguna desventaja importante allá por el 2015, cuando asumía el gobierno Mauricio Macri. Hoy lo que estamos viendo es que claramente la cancha está inclinada, como se dice en el fútbol, y no estamos viendo que esté inclinada claramente a favor de los trabajadores, sino todo lo contrario. Y entendiendo que con este Poder Ejecutivo, con estas ideas que está intentando llevar a través del DNU, a través de una ley, lo que está claro es que la liberalización de la economía es su bandera, e intenta llevarnos puestos no solamente a los trabajadores, sino a sus organizaciones sindicales. La cancha está inclinada y tenemos un desafío gigante, te diría monumental, porque poder conseguir una recomposición salarial va a requerir de toda nuestra predisposición, de todo nuestro tiempo, de toda nuestra capacidad de movilización. Se vienen momentos críticos para los trabajadores, y vamos a tener que estar ahí con ellos en la calle, con la bandera que hemos tenido siempre, que es la de la defensa de derechos laborales, y fundamentalmente hoy en día la recomposición del ingreso que tanto nos está costando. Agradecerte. Allí pasaba Pablo Estorino, el prosecretario gremial del Consejo Directivo Nacional del Sindicato Argentino de Televisión. Nosotros seguimos con mucho más en Imagen de Trabajo. Vos seguramente sos parte, pero quizá conoces a alguien que todavía no es. ¿De qué? Claro, de la familia del Satsai. Mirá, afiliate. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Continuamos en Imagen de Trabajo, y como lo decíamos en la apertura del programa, tenemos en nuestros estudios a Ernesto Sass, abogado laboralista, a hablar sobre este DNU presentado por el Gobierno Nacional y cómo implica y cómo atraviesa al mundo de los trabajadores y trabajadoras. Ante todo, buenas noches y gracias por estar en Imagen. Ernesto, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿vos? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por acercarte. Y bueno, un poco lo decíamos en la apertura, también charlábamos fuera de cámara, pero antes de avanzar en el presente es interesante, creo, para contextualizar a aquel y aquella que nos está viendo, los principales puntos de lo que significa este DNU por parte del gobierno nacional presentado, en que entre otras cosas afecta a los trabajadores. Sí. Bueno, yo además del DNU agregaría también la ley ómnibus porque me parece que se complementan en cuanto a la avanzada frontal contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y las asociaciones gremiales que los agrupan y los organizan, ¿no? Me parece que el gobierno nacional tiene una necesidad dentro de su programa de destruir o disminuir por lo menos conquistas históricas de los trabajadores y las trabajadoras, como son ciertos derechos irrenunciables, licencia, el derecho... ¿Cómo cuáles? Porque uno a veces lo titula o lo pone en grande, pero es interesante esto que vos empezás a desmenuzar. Sí, y bueno, por ejemplo, la indemnización por despido, que se vería menguada en cuanto a la base de cálculo salarial, por ejemplo, en relación al periodo de prueba, que pasa de 3 meses a 8 meses, en relación a ciertas licencias, como la licencia por maternidad, que se trastocan los plazos en contra de la mujer gestante, es decir, además de un avasallamiento de derechos laborales, hay una carencia de perspectiva de género en la modificación porque se disminuyen justamente derechos de una persona que trabaja y que además ha elegido gestar y que es mujer, ¿no? Entonces sufre la doble discriminación por ser trabajadora y por ser mujer. Estamos hablando de un gobierno que lleva semanas, lleva días, creo que lo titulaste muy bien al comienzo de la entrevista. ¿Te imaginabas de esta avanzada tan repentina? ¿No te sorprende? ¿Dónde los agarra parado? ¿Dónde entendés que agarra parado al trabajador y trabajadora? Bueno, creo que todos los que defendemos trabajadores y trabajadoras, que estamos encuadrados dentro de la defensa de los gremios, del derecho al trabajo, del derecho a la gremiación, del derecho a la protesta social, sabíamos que este gobierno iba a buscar esas conquistas y en definitiva esos derechos que son lo que consideran ellos los obstáculos para imponer un nuevo orden, ¿no? Me parece que el discurso de Milei en la campaña electoral y luego de la Asunción, incluso como se titularon estas herramientas jurídicas, proponen justamente instaurar un nuevo orden. Y para instaurar un nuevo orden es necesario, según ellos, remover ciertos obstáculos que históricamente fueron básicamente la organización de los trabajadores, de las trabajadoras, la protesta social, que en Argentina, a diferencia de muchos otros países del mundo, es muy álgida y está muy a flor de piel. Digo, no solo se trata de los conflictos laborales, sino cuando existen casos de gatillo fácil, cuando existen casos de femicidios, el movimiento de mujeres hace unos años imponiendo su agenda. Me parece que hay una serie de actores sociales que es necesario disciplinar para poder imponer reformas estructurales en nuestra vida cotidiana, ¿no? A partir de este análisis y con esta posible quita de derechos para esos trabajadores, en simultáneo o el paralelo con esta ola de despidos en diferentes ámbitos, digo, después reinsertarse en un mundo laboral donde ya no hay determinados derechos, ¿lo ves un panorama aún más complicado? Sí, yo creo que la posibilidad para los empresarios y el capital de tener mejores condiciones de contratación, o sea, menos derechos para los trabajadores, no va a cambiar el mercado de trabajo porque hoy la tasa de desempleo es baja. Lo que hoy hay, contrariamente al discurso oficialista, es una muy baja tasa de formalidad, ¿no? Desde la pandemia hacia acá, sobre todo 7 u 8, dependiendo de los estudios. En general INDEC dice 7, hay otro estudio alternativo que dicen 8, fueron empleos informales. Es decir, que no hay un problema de empleo, sino que hay un problema de condiciones de trabajo. Es decir, si estás dado de alta en AFIP, si tenés derechos, si te cubren las paritarias, si tenés un sindicato que te puede defender, en fin, si tenés vacaciones, si tenés aguinaldo, todos los derechos que como trabajadores y trabajadoras conocemos, ¿no? Entonces,
incluso dentro de estas medidas legislativas aparece un blanqueo que ya tuvo otras experiencias en otros países, en el 2001 con la ley 24013 y en el 2014, ahora no me acuerdo el número de la ley, que no fueron exitosos porque el blanqueo, es decir, la condonación de deudas o la condonación del delito tributario por no aportar esa plata al sistema de la seguridad social, no influyó en que los empresarios decidieran blanquear más trabajadores y trabajadoras, que en definitiva depende de otros factores como la tasa de rentabilidad y sobre todo que haya un Ministerio de Trabajo, que hace mucho tiempo que no lo hay, que inspeccione los lugares de trabajo, levante actas e imponga multas cuantiosas cuando hay trabajadores en negro, ¿no? Y en este sentido y en esta cronología que nos venís contando y explicando a aquel que nos está viendo, ¿dónde ubicás o qué consecuencias, parándonos también en esos principales puntos que contabas, a las organizaciones sindicales? ¿En cuánto las puede afectar? Hace un ratito hablábamos con miembros del Consejo Directivo Nacional del SATSAI aquí sentados sobre estas situaciones. Y en esto te quería preguntar, ¿cómo ves a las organizaciones sindicales? Bueno, yo creo que todos los actores sociales esperábamos que esto no fuera tan inmediato, ¿no? Me parece que hay algo de eso que nos tomó a todos por sorpresa. Un poco vos antes de empezar la entrevista me decías, bueno, no esperabas en el medio de la feria judicial. Bueno, ni nosotros, me parece que ni las organizaciones sociales, sindicales, esperaban que fuera tan brutal y tan inmediato el ataque contra nuestras organizaciones. Yo creo que, bueno, que los sindicatos van a enfrentar una dura tarea. Primero es lograr desarmar esta avanzada legislativa que tiene como puntos neurálgicos de financiar a las organizaciones sindicales a través de desarmar el sistema de cuota solidaria de los trabajadores que no estando afiliados pero sí gozan de los beneficios de las paritarias, es decir, de la lucha de los compañeros y las compañeras que se ponen al frente de la organización sindical y de las paritarias. Y además de un cercenamiento directo, brutal, contra el derecho a asociarse libremente, ¿no? Tanto en el DNU como en la ley ómnibus hay modificaciones que son inconstitucionales, inconvencionales, que afectan derechos humanos fundamentales contra, por ejemplo, el derecho a realizar una asamblea en el lugar de trabajo, es decir, en un establecimiento industrial o en un establecimiento de servicios, cuando hay un accidente y un compañero de trabajo, una compañera sufre un grave accidente, es normal que se pare y se haga una asamblea. Bueno, esa asamblea ahora estaría encorsetada y no podría obstaculizar el normal funcionamiento del establecimiento, que es básicamente lo que sucede cuando hay una asamblea de trabajadores. Exacto. Se para el servicio. Y eso sería, por ejemplo, causal de pérdida de horas de trabajo, incluso causal de despido. El cercenamiento del derecho a la protesta social en la calle. La ley ómnibus agrava las penas, incluso llevándola hasta que sean de cumplimiento efectivo. Se amplían tipos penales para las situaciones jurídicas que se dan en la organización de cualquier manifestación, es decir, cuando hay un encargado o una encargada en el marco de la asociación gremial de poner en movimiento esa organización de esa marcha, para esa paritaria, para ese conflicto, para lo que sea. Bueno, eso sería un delito penal, ¿se entiende? Entonces, esas herramientas me parece que la primera tarea, por lo menos, de todos los actores sociales que queremos vivir en un país libre y democrático, es defender esas conquistas que no son solo del movimiento obrero y los trabajadores, sino que se remontan incluso a la Constitución Nacional, ¿no? El derecho a reunirse es parte del ideario liberalista, ¿no? Exacto. Liberal. Ernesto, agradecer por tu tiempo, por tu predisposición a cada una de las preguntas y llevarnos a aquellos que están del otro lado, que son trabajadores y trabajadoras, más allá del SATSAI, un panorama por lo menos un poquito más claro para lo que estamos viviendo y para lo que se viene en lo inmediato. Bueno, muchas gracias por la invitación y déjame cerrar con un tema. Me parece que las organizaciones sindicales han resistido peores embates que este y me parece que hay que confiar tanto en ellas como en los trabajadores y las trabajadoras para defender nuestros derechos. Dejamos ahí el mensaje de Ernesto. Nosotros continuamos con Imagen de Trabajo. Le agradecemos por su visita. La salud es muy importante. El sindicato tiene su obra social y vos sos parte. Y si no lo sos, mira.
Continuamos en Imagen de Trabajo y estamos junto a Juan Arrizabalaga. Él es de la Federación de Inquilinos y nos va a contar un poquito, cómo alquilar, si se puede, cuál es la realidad de la República Argentina. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Imagen de Trabajo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bueno, supongo que esta pregunta te la han hecho en varias ocasiones, pero bueno, te presentaba, lo decíamos en la apertura del programa, sobre todo en este contexto y en esta realidad. ¿Cuál es el presente de aquellos que, no te voy a decir todavía de aquellos que quieren alquilar, sino de los que están alquilando en la República Argentina? Bueno, la situación es cada vez más crítica. Se están en muchos casos terminando contratos que se habían firmado con la ley de alquileres, otros que todavía están vigentes. Los sectores rentistas e inmobiliarios tratan de terminarlos antes de tiempo, o sea, incumplirlos, o pedirles aumentos por fuera del contrato, y en otros casos a quienes tienen que renovar le están ofreciendo 300, 400% de aumento, o sea, para graficarse a alguien que terminó en 200, 250 mil pesos, le están ofreciendo 600, 700, 800 mil pesos, y claramente ya le están ofreciendo con la vigencia del DNU, o sea, la derogación de la ley, y esta especie que escribió el Ejecutivo de Código Civil y Comercial, lo cual naturalmente es inconstitucional, y que está escrito con ensañamiento, donde la parte rentista inmobiliaria puede imponer todas las condiciones: el tiempo, o sea, el plazo del contrato, el método de ajuste, si es en dólares, cada cuándo te lo va a ajustar, hagamos el depósito, la cantidad que te pide. Te pregunto, todos los puntos son importantes los que vas enumerando dentro de esta derogación de la ley de alquileres, que es parte de este DNU. Cuando hablas de la moneda, de la divisa, ahí dijiste dólar, pero contanos cómo es eso, ¿por parte de quién? ¿Del que alquila, del que no alquila, del propietario? El sector rentista ya está ofreciendo, digamos, yo pongo mi vivienda, mi departamento en dólares, sí. 480 dólares, con ajuste en dólares también. Bueno, claramente es parte de este deseo de cerrar el círculo que inició Martínez de Oz con la tierra en dólares, la vivienda en dólares y ahora los alquileres en dólares. La idea es ir hacia ese lugar, y además, por supuesto, imponer todas las condiciones. Es muy importante esto porque están pasando una serie de cosas. Una es, abrieron la feria para tratar la propuesta de nulidad que presentamos desde Inquilinos Agrupados, pero al mismo el sector inmobiliario está tratando de imponer de que hay un acuerdo entre partes y un mejoramiento de la oferta, cuando lo que hay es un encarecimiento claramente de la oferta y ningún tipo de derecho, o sea, se alquila sin derechos, sin marco regulatorio por parte de los inquilinos, en una situación por demás crítica en términos económicos y habitacionales. Entonces, estamos en una situación bisagra, sin duda, de continuar la vigencia del DNU y lo que el gobierno quiere imponer en las condiciones de los inquilinos o del acceso a la vivienda en alquiler va a ser profundamente dramática, porque no hay condiciones. Hay gente que está incluso firmando algún tipo de acuerdo, pero que sabe que a los 4 meses no lo va a poder pagar. Esta es la situación actual, o sea, realmente es un verdadero drama social de millones de argentinos. Por eso estamos tratando de rechazar esto, y estamos tratando también de juntarnos con otros actores, organizaciones sindicales de la CGT, de la CTA, la Corriente Federal, de la UTEP, porque realmente hay que darse una estrategia, por un lado, de que el alquiler sea fundamental en las discusiones sindicales, porque negociás por un lado a pérdida con respecto a los salarios sin inflación, pero lo que te lleva el alquiler es directamente cada vez más del 50% de los ingresos y te puede dejar en la calle. Entonces no hay organización del trabajo y de la vida social cotidiana que resista esta situación. Y estamos hablando de millones de laburantes, y darnos una estrategia de fuerza, porque primero los inquilinos para organizarse y segundo salir a la calle y organizándonos con otros actores, porque realmente si veníamos con una situación muy muy difícil donde además el Estado no controlaba y se perdían muchos derechos e ingresos que había consagrado la ley de alquileres, y esto pudimos discutirlo con el bloque de diputados de Unión por la Patria hace unos días, donde nos juntamos y les planteamos claramente que tenían que hacer también una mea culpa, porque
este avasallamiento de derechos se construye sobre una derrota propia y sobre cosas que faltaron y que no se hicieron y que las organizaciones inquilinas reclamábamos. Pero bueno, ahora hay que frenar esta locura porque la gente está sufriendo. No saber dónde vas a vivir en 5 meses e igual vas a dejar todos tus ingresos es una situación dramática para toda la familia, para todo el hogar. Para el laburo, la vivienda, la escuela, el club, tu red social, y que además tenés muchísimas chances de quedarte en la calle, porque realmente no importa cuánto trabajes, no vas a poder pagarlo. Hay gente que nos manda los mensajes y dicen, pero la verdad es que dentro de 12 meses ya sé que no voy a poder pagar el alquiler, y que es la primera vez que le pasa. Entonces realmente esto ha llegado desde los que tienen menos ingresos hasta los que tienen 2 ingresos en el hogar. Esta crisis llegó para todos los inquilinos, ¿no? Claro, teniendo en cuenta también que es un momento en donde tener la casa propia es muy difícil. La primera opción es alquilar, si no vivir con un familiar. Y si no, esto que vos decías, bueno, literalmente, si nos vemos, es estar en la calle. Digo, ¿crees que estos puntos que vos fuiste mencionando acentúan la problemática por parte del que alquila por sobre el propietario? Digo, es un juego totalmente desigual. No digo que antes no lo fuese, pero cada vez puede ser peor. Sí, claro, porque la ley establecía derechos, garantías, responsabilidades. Hoy, por ejemplo, la parte rentista te puede rescindir el contrato. Eso no estaba en la ley de alquiler, estaba prohibido. Solo el inquilino y bajo determinadas condiciones podía rescindir el contrato pasados los 6 meses, el año, pasado el año, y bajo determinadas cláusulas. Hoy la parte propietaria lo puede hacer. Entonces, si no hay reglas de juego, que es lo que hizo el DNU, si todas las condiciones la pone en la parte inquilina, en la parte rentística inmobiliaria, por ejemplo, pedirte lo que quieran de mes adelantado y de depósito y no devolvértelo actualizado, rescindirte el contrato, entonces en realidad vos lo que firmes tampoco tiene valor, porque incluso además te piden aumentos por fuera de lo que firmaste, que ya lo hacen ahora y lo van a hacer mucho más después. Entonces en realidad no hay derechos y no hay garantías tampoco de lo que acordaste. Eso que firmás, que es un contrato, que tampoco que también es una cuestión importante, lo que firmás y el contrato. Absolutamente, porque vos firmás eso, pero el Estado está diciendo que el Estado no tiene que estar, que la justicia no tiene que estar. Entonces, ¿cuál es el tercero que va a hacer cumplir el famoso acuerdo entre partes del que habla el gobierno? Bueno, nadie. La gente va a quedarse sin poder pagar el alquiler, eso va a ser una situación. Están tirando de la cuerda de una manera inimaginable, atroz. El gobierno habla, ¿no?, de volver al 1900, antes de la primera revolución de las escobas, 1907, la primera lucha inquilina, antes de las primeras regulaciones, 1920, Irigoyen, ¿no? Antes de la democracia, antes de los derechos de los laburantes, digamos. Están Partido hablando de esas Autonomista condiciones, absolutamente. Lo que hicieron exactamente es volver a esas condiciones. Eso es lo que hizo el gobierno en el DNU. Sin marco regulatorio te pueden imponer las condiciones que quieran. Bueno, esto es la Argentina del acceso al alquiler y del acceso a la vivienda antes de 1907. Bueno, esto es muy difícil, va a haber más toma de tierra, va a haber más crisis social, va a haber más conflicto social, va a haber más implosión en la familia, digamos, implosión social. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer quienes queremos una sociedad más humana y defender lo común? Es evitar la implosión social, evitar el desamparo, salir a la vereda, organizarse, que eso haya eco para eso, y bueno, organizarnos también junto a otros actores que hoy están peleando por defender derechos, porque realmente es una estrategia de caos social. No vemos otra consecuencia que presionar más en una situación que ya era crítica y liberar todo y que se impongan estas condiciones. No vemos mucho camino más que un gran drama nacional, ¿no? Juan, gracias por tu tiempo, por tus definiciones y bueno, seguiremos de cerca el tema, seguramente mantendremos contacto bastante seguido. Gracias a ustedes. Allí pasaba Juan Arrizabalaga contándonos un poquito la situación de aquellos que alquilan, de aquellos que tienen el deseo de alquilar, de aquellos que lo atraviesan de diferente manera y forma. Y así con él y con los diferentes invitados, claro. Y con vos que estuviste del otro lado y con este gran equipo de producción y técnica, llegamos al fin de Imagen de Trabajo. Nos reencontramos la próxima semana para llevarte a vos toda la actualidad nacional, social y claro, del Sindicato Argentino de Televisión. Chau.